Bienvenidos, este video es realizado por el equipo de neonatología del Hospital Puerto Montt, en el cual hablaremos acerca del correcto posicionamiento de las vías centrales más utilizadas en nuestra unidad, como percutáneos y catéteres umbilicales venosos y arteriales. El video incluye los siguientes temas: ubicación recomendada de la punta de catéter, desplazamiento y migración, rol de la ecografía, control radiológico y ecográfico, seguimiento periódico y conclusiones. Actualmente los catéteres son utilizados para múltiples propósitos, tales como administración de medicamentos, drogas vasoactivas y nutrición parenteral, entre otros. En este video podrán observar las referencias bibliográficas en este sector de la pantalla, representadas por un número, y en la descripción encontraremos la lista de los artículos científicos mencionados. Es fundamental el correcto posicionamiento de la punta de catéter, ya que de lo contrario puede generar diferentes complicaciones, como trombosis, embolias, arritmias, endocarditis, taponamiento cardíaco y derrame pericárdico. El taponamiento cardíaco tiene una baja incidencia, pero cuando ocurre es catastrófico y presenta una mortalidad elevada de hasta un 75%. El corazón del recién nacido es particularmente susceptible a lesiones y perforaciones, ya que las capas del endocardio, miocardio y epicardio son muy delgadas, sumado a que en recién nacidos prematuros existen zonas de la aurícula derecha sin capa muscular. De un 82 al 100% de los casos de taponamiento cardíaco se ha encontrado la punta del catéter dentro de la aurícula derecha, y aunque un catéter fuera de la aurícula no previene completamente un derrame pericárdico, hay consenso en que la punta del catéter no debería estar nunca dentro del corazón. Entonces, ¿cuál es la ubicación recomendada? La localización recomendada de la punta de un catéter percutáneo de extremidad superior o de cuero cabelludo es en la vena cava superior, aunque algunos autores también aceptan las venas brachiocefálicas, que han demostrado tener una seguridad similar a la de la vena cava. En recién nacidos, las venas brachiocefálicas tienen un diámetro de 1,5 milímetros mayor que las venas subclavias, lo que explicaría su mayor seguridad. Para los catéteres de extremidad inferior y venosos umbilicales, la localización óptima es la porción torácica de la vena cava inferior. En ocasiones, la punta de catéter queda en una posición no central, ya sea en vena subclavia, vena cava inferior baja o ilíacas. Frecuentemente es necesario utilizar esta posición subóptima para infusiones en neonatología, pero debemos tener presente de que tiene una mayor tasa de extravasación y menor duración, desde su instalación hasta su retiro obligado por complicaciones. En estos casos, el equipo tratante debe hacer un análisis costo-beneficio antes de decidir si usar el catéter con la punta en dicha posición. Y si se decide mantener, debe ser con la intención de cambiarlo por uno nuevo, en una posición óptima y en la primera oportunidad posible. Posición subóptima: subclavia, cava inferior baja e ilíacas. Usar con precaución. Posición óptima: cava superior y porción torácica de la cava inferior. También es aceptable venas brachiocefálicas. Y no recomendado intracardíaco. Ajustar esta posición óptima. La punta del catéter percutáneo puede desplazarse según la posición de la extremidad donde esté instalada. Para catéteres de extremidades superiores, la máxima profundidad se alcanza con el brazo en aducción y el codo flexionado, ya sea esté instalado en la vena basílica o cefálica. Para catéteres de extremidad inferior, se alcanza mayor profundidad con la cadera en leve abducción y la rodilla flectada en 45 grados. Ambas posiciones coinciden con la posición de reposo del recién nacido. En este paciente, la punta del catéter impresiona estar bien posicionada, pero la extremidad está extendida. Al flexionarla, se observa cómo la punta del catéter se introduce peligrosamente dentro de la aurícula derecha. Este desplazamiento puede ser mayor a 1,5 centímetros para catéteres de extremidades superiores
y mayor a 2,5 centímetros para catéteres de extremidades inferiores. Es muy importante que al momento de controlar la posición de la punta del catéter, ya sea a través de radiografía o ecografía, se mantenga la posición de la extremidad anteriormente descrita. Además, la ubicación de la punta del catéter debe controlarse periódicamente debido a que puede desplazarse. El catéter umbilical venoso es el que más tiende a migrar. Esto es debido a los cambios en la circunferencia abdominal, al grado de insuflación pulmonar y al acortamiento del cordón umbilical a medida que se deseca la gelatina de Wharton, por lo que se recomienda su control entre 24 a 36 horas desde su instalación. La instalación del catéter percutáneo tiene una alta probabilidad de hasta un 86% de no quedar en la posición óptima en un primer intento, por lo que requerirá manipulación luego de su instalación para ajustar la posición de la punta, siendo necesario en ocasiones más de un ajuste. Actualmente, la ecografía al lado de la cama del paciente se está usando cada vez más para comprobar la posición de la punta de un catéter luego de su inserción y ajustarla si es necesario. La ecografía ha demostrado utilidad incluso para catéteres más delgados de 0,4 milímetros de diámetro. El control de catéteres por radiografía se basa en puntos de referencia externos, diafragma, cuerpos vertebrales, silueta cardíaca, mientras que con la ecografía se puede ver la localización de la punta del catéter directamente en las estructuras anatómicas. Esto permite la identificación en tiempo real del catéter instalado, asegurando la extracción o ajuste inmediato si es necesario, disminuyendo el número de manipulaciones y exposición a radiación. En el caso de este paciente, el catéter está demasiado introducido y se encuentra dentro de la aurícula derecha, debiendo ser ajustado a una posición más segura. La ecografía ha demostrado tener mayor sensibilidad y especificidad en relación a la radiografía para poder determinar la localización de la punta de un catéter. Se ha observado que hasta un 27% de los catéteres que parecían estar bien posicionados por radiografía estaban en la realidad intracardíacos, algunos de ellos incluso pasando a la aurícula izquierda a través del foramen oval. Por esta razón, algunos autores recomiendan controlar la instalación de un catéter por ecografía y ajustar su posición en el mismo momento, evitando radiografías. Para evaluar la posición del catéter, solicitaremos una radiografía tóraco-abdominal anteroposterior y lateral. Recordemos que al momento de tomar la radiografía, si el paciente tiene un catéter percutáneo en la extremidad, esta debe tomar la posición anteriormente descrita. Si es un catéter percutáneo instalado en el cuero cabelludo, la cabeza debe estar en línea media. Si es un catéter umbilical, no requiere de una posición específica para su control. Una vez tomada la radiografía, tenemos dos métodos para evaluar la posición del catéter. El primer método usa como referencia los cuerpos vertebrales, identificando la última vértebra con costilla como T12. Luego contamos hacia arriba, T11, T10 y así sucesivamente. De esta forma se recomienda dejar la punta no más arriba de T9 para los catéteres de extremidad inferior o umbilicales venosos, no más abajo de T4 para los catéteres percutáneos de extremidad superior o cuero cabelludo. Para catéteres arteriales umbilicales, la punta debe quedar en T8, aceptándose entre T6 y T10. Las posiciones bajas en la aorta abdominal están asociadas a mayor número de complicaciones y no se recomienda. El segundo método es el de la silueta cardíaca, que consiste en ubicar la punta del catéter cerca del corazón, pero fuera de sus bordes. Para catéteres umbilicales y de extremidad inferior, la punta debe quedar en la porción torácica de la vena cava inferior, cuya longitud es similar a la altura del cuerpo vertebral T8, y se encuentra por donde pasa el catéter bajo la línea imaginaria que completa la silueta cardíaca a nivel del diafragma. En este ejemplo, el catéter está demasiado introducido, debiendo retirarse aproximadamente 1,5 centímetros para que la punta del catéter quede bien posicionada. Para catéteres de extremidades superiores o cuero cabelludo, debemos cuidar que la punta del catéter no quede más bajo que a nivel de la carina ni dentro de la silueta cardíaca. Cuando se compara el método de los cuerpos vertebrales y el de la silueta cardíaca con la ecografía, que es el gold standard, vemos que el método de la silueta cardíaca tiene mejor sensibilidad, especificidad, valor predictivo, positivo y negativo. En la radiografía lateral, el catéter venoso debería quedar apenas sobre el diafragma o al mismo nivel,
una ubicación más cefálica y quedará en aurícula derecha o izquierda. El catéter arterial umbilical tiene un rango más amplio donde puede quedar localizado, ya que se acepta su ubicación desde el diafragma hasta debajo de la arteria braquial izquierda, que se encuentra en la parte más alta de la aorta. En los catéteres percutáneos se debe ajustar la punta del catéter solo con la radiografía anteroposterior, usando la radiografía lateral solo para asegurar que esté bien conducido, ya que al tomar la radiografía lateral, la extremidad donde está instalado el catéter pierde la posición deseada. Si vemos en la radiografía que la punta del catéter está en el hígado, o se dobla o se curva cerca de la punta, o hace una vuelta, es un catéter peligrosamente mal posicionado, que debe ser retirado por el riesgo de complicaciones. La ubicación de la punta de un catéter por ecografía se realiza con un transductor sectorial. El catéter se observará como dos líneas paralelas ecorrepingentes. Cuando buscamos la punta del catéter, debemos asegurarnos de que lo que vemos sea realmente la punta de este. Para lograr esto debemos tener las tres siguientes consideraciones. Primero, la punta del catéter tiene un refuerzo ecográfico y es de bordes definidos. Segundo, en ocasiones la punta del catéter se observa como dos puntos hiperecogénicos separados de dos líneas paralelas. Este fenómeno ocurre en los catéteres más delgados y debemos tenerlo presente al momento de realizar el examen ecográfico. Mover la extremidad donde está instalado puede ayudar, porque se observa que tanto los puntos como las líneas paralelas se mueven al mismo tiempo y en la misma dirección. Y tercero, para facilitar la visualización de la punta de un catéter, se puede administrar una pequeña cantidad, 0,5 ml, de solución fisiológica. De esta forma, podremos observar los ecos producidos por la solución al salir del catéter como cola de caballo. En cada evaluación debemos examinar las siguientes 4 ventanas ecográficas. Primero, eje largo parasternal modificado de vena cava superior y aurícula derecha. Es el corte ideal para controlar percutáneos instalados en extremidad superior y cuero cabelludo. El eje largo parasternal se obtiene al situar la sonda en el borde izquierdo del tercio inferior del esternón y con el marcador hacia el hombro derecho del paciente. La modificación consiste en orientar la sonda en sentido sagital y angular levemente a la derecha del paciente para alinearse con la vena cava superior. Si necesitamos una mejor visión de la vena cava superior, desplazamos la sonda un poco hacia cefálico. Segundo, ventana subcostal de vena cava inferior y aurícula derecha. Es el corte ideal para examinar la vena cava inferior por donde llegan los catéteres percutáneos de extremidades inferiores. También se observa el ductus venoso, por donde llegan los catéteres umbilicales venosos. Esta ventana se obtiene al situar la sonda en sentido sagital bajo el apéndice sifoides, con el marcador apuntando a la cabeza y angulando levemente hacia la derecha del paciente, para alinearse con la vena cava inferior. Tercero, eje corto parasternal a nivel de válvula aórtica. Este corte sirve para evaluar si un catéter se encuentra en aurícula derecha o pasó a aurícula izquierda a través del foramen oval. Esta ventana se obtiene en el mismo lugar que el eje largo parasternal, pero con el marcador apuntando al hombro izquierdo del paciente. Y cuarto, la ventana apical de 4 cámaras tiene la finalidad de observar si el catéter se encuentra en aurículas o incluso en ventrículos. Esta ventana se obtiene situando la sonda justo debajo del pezón izquierdo del paciente, con el marcador hacia el hombro izquierdo y la sonda angulada hacia el hombro derecho. ¿Cómo definimos que un catéter está bien posicionado en la evaluación ecográfica? Para catéteres percutáneos de extremidad superior y de cuero cabelludo utilizamos el eje largo parasternal modificado. La punta del catéter se considera bien posicionada cuando está en vena cava superior entre unión cavoatrial hasta 2 centímetros distal a la aurícula derecha en recién nacidos de término
y hasta 1 centímetro distal a la aurícula en recién nacidos prematuros. Para catéteres percutáneos de extremidades inferiores o catéteres umbilicales venosos, se utiliza la ventana subcostal sagital. La punta se considera bien posicionada cuando se encuentra en vena cava inferior entre la llegada del ductus venoso hasta la unión cavo-atrial. Este corto segmento tiene una longitud promedio de 6 milímetros. En el caso del catéter venoso umbilical, también se puede aceptar la ubicación de la punta en el ductus venoso. Por lo tanto, en la evaluación ecográfica, la punta del catéter umbilical puede quedar en la zona demarcada de verde. Si encontramos la punta de un catéter dentro del corazón, debemos retirarlo bajo visión ecográfica en tiempo real a su ubicación óptima. La mayoría de los autores lo retiran cuando el catéter está introducido más de 0,5 centímetros de la unión cavo-atrial. En el examen ecográfico debemos tener en cuenta las siguientes 3 precauciones. Primero, no comprometer la asepsia en el momento de ajustar la posición del catéter. Segundo, disminuir al mínimo la duración del examen en recién nacidos prematuros, porque puede provocar alteraciones de la termorregulación, disconfort e incluso dolor. Y tercero, si hay dudas respecto de la visibilidad del catéter, solicitar una radiografía antes de hacer algún ajuste. Los catéteres pueden migrar de su posición inicial, por lo que deben controlarse periódicamente. Debemos evaluar con una imagen la posición de la punta del catéter en la siguiente situación. Si han pasado más de 7 días de la última imagen, si hay una sospecha de que el catéter se desplazó al haber una discordancia entre los centímetros introducidos, anotados y observados. Si se debe realizar una curación por algún motivo del catéter, evaluar la última radiografía o ecografía tomada. Y si hay duda de que la punta del catéter está mal posicionada, solicitar una imagen antes de realizar la curación. Los controles deben realizarse con ecografía si está disponible para disminuir la radiación a los pacientes. La punta del catéter percutáneo o umbilical no debe quedar nunca dentro del corazón. Su posición óptima es en vena cava superior o inferior según corresponda. Si usamos un catéter con la punta en una posición subóptima, debemos tener precaución, pues existe mayor probabilidad de presentar complicaciones y de extravasarse. La punta del catéter percutáneo puede desplazarse con el movimiento de la extremidad, por lo que se recomienda su control con radiografía o ecografía con la extremidad en la posición donde alcanza su mayor profundidad. La ecografía ha demostrado ser mejor que la radiografía. Es el método de elección para localizar la punta de un catéter y permite ajustar la posición en tiempo real, disminuyendo así la manipulación y la radiación. Si controlamos un catéter con radiografía, es mejor hacerlo con el método de la silueta cardíaca, que es más preciso que el método de los cuerpos vertebrales. De todas formas, debe controlarse con ecografía en la primera oportunidad que se tenga para ajustar su posición adecuadamente. La neo es el servicio más lindo del hospital.